nombre es Miguel Estevil. Yo sé que todos me conocen aquí y el que no me conoce, bueno, hoy me van a conocer. Formo parte del equipo pastoral aquí en Christ in Us. Cristo en nosotros. ¿Por qué Cristo en nosotros? Porque sabemos que cuando tenemos fe en Cristo, Él viene y nos sella con su Espíritu Santo y somos hijos de Dios. No todos somos hijos. Aún cuando ponemos nuestra fe en Él, nos convertimos en hijos. Hemos estado hablando, en estas pasadas semanas hemos estado predicando sobre el libro de Efesios. Hemos estado predicando sobre qué es lo que es el cristiano, cómo nos identificamos en la luz de Dios, ¿verdad? Cómo debemos de reflejar esa luz, aún cómo vivimos cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y hoy vamos a empezar a hablar sobre relaciones en el Espíritu Santo. Y la primera relación que vamos a tocar es aquella del matrimonio. Y aún si usted no está casado, o si usted es soltero, usted puede aprender algo también sobre lo que vamos a hablar. Porque en realidad no solamente afecta el matrimonio, al esposo y a la esposa, pero afecta nuestras relaciones uno con los otros. Vamos a hablar sobre un matrimonio guiado por el poder del Espíritu Santo hoy. El poder del Espíritu Santo que vive en nosotros cuando somos cristianos, personas de fe. En el mundo hay personas que se casan, claro, pero viven el matrimonio como dice el mundo que debe vivir el matrimonio. Muchos se casan y cuando firman el papel es como cualquier otro recibo. No tienen el compromiso que pide la palabra de Dios que tenga. Fíjese lo que dice el Salmo 127. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. En otras palabras, si edificamos nuestro matrimonio en lo que dice el mundo que debe de ser un matrimonio, no va a perdurar, no va a subsistir, no va a poder mantenerse, porque en este mundo hay mucha tentación, hay mucho dolor. Y si nos dejamos guiar fuera de la relación del matrimonio, como lo dice la Biblia, estamos perdidos. El matrimonio es una relación honorable que la instruyó o la construyó Dios desde el principio para el bienestar y para el bien de toda la sociedad. La Biblia nos recuerda que Dios nos ama. También ha dicho en su palabra que debemos amarnos unos a los otros. Por eso que le digo, esto no solamente es relacionar al matrimonio, aunque vamos a hablar del matrimonio, pero póngase a pensar que debemos amarnos unos a los otros, dentro y fuera del matrimonio. Así como Cristo amó a su iglesia y se entregó Él mismo por ella. El único ingrediente en la vida que está por encima de todo y todo lo demás es el amor. La Biblia dice que Dios es amor y Él nos habla de diferentes tipos de amor y también vamos a platicar sobre eso hoy. Vamos a hablar sobre qué tipos de amor hay y qué tipo de amor Él nos pide que tengamos uno al otro. Hay varios tipos de amor que vamos a practicar, pero hay uno que es superior a todo amor y ese amor se llama agape, el amor agape. En Josué 24:15 dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados sirvieron del otro lado del Eufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En una casa, en un hogar cristiano, en un matrimonio cristiano, si usted no escoge servir al Señor, está perdido. En la Escritura también vemos que Dios nos creó a su propia imagen, tanto masculino como femenino. Fíjense, masculino como femenino. No hay un intermedio. O eres masculino o eres femenino. En la humanidad solamente existe esos dos géneros. Dice Génesis 1, 27, 28. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer
los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Aún no solamente los hizo en su imagen, hombre y mujer, dos diferentes géneros, pero le dijo que tengan mando sobre toda la tierra, sobre todos los animales de la tierra. Y dice Génesis 2, 18, 21 al 24, después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Primero él hace el hombre y ve que no es bueno para que el hombre esté solo. ¿Y qué hace? Le da una pareja. Aún hace la mujer de la costilla del hombre. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la apertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin exclamó el hombre: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Se separa de su familia, de su madre y su padre, y se une a su pareja. Tengan eso en mente. Marcos 10, 6, 8 dice: pero desde el principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno solo. Y entramos entonces en lo que es los versículos de enfoque para esta prédica hoy. Y lo encontramos en Efesios 5, del 21 al 33. Y dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí está hablando general, unos a otros. No está específicamente hablando de un hombre o una mujer, sino está hablando de someternos en general unos a otros por reverencia a Cristo. Y sigue la escritura y dice: para las esposas. Eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y dice: para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de que hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Nosotros, los que tienen la fe, nosotros los cristianos somos parte del cuerpo de Cristo. Y sigue en el 31, como dice las escrituras: el hombre deja a su padre y su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Son relaciones guiadas por el Espíritu. Dice Efesios 5:21, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces, el primer punto que quiero que entiendan es que el matrimonio guiado por el Espíritu está marcado por la sumisión mutua. ¿Qué significa esto? Que en general debemos de someternos unos al otro, en reverencia. Otra palabra que se usa en la Reina Valera es en el temor de Cristo. Sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo,
nosotros tenemos que someternos. ¿Por reverencia a quién? A Dios. A veces no nos queremos someter porque mi ego, porque ¿quién me va? La soberbia. A veces yo soy más inteligente que mi esposo. Yo soy más astuto que mi esposa. Yo soy más fuerte. Yo soy más grande. Pero aquí es un sentir de someterse como en rango, ¿verdad? ¿Sabe que en la militar hay rangos? Está el rey o el presidente, ¿verdad? Está el general, está el coronel, está el teniente, está el sargento. Hay diferentes rangos. Es la idea del rango. ¿Quién es el rey de reyes? Dios. Y nosotros nos sometemos en autoridad bajo Dios. Y Dios nos dice, sométanse uno al otro. Así como le tienen temor a Dios o a Cristo. Un soldado puede ser más inteligente o más talentoso que el otro. Pero sin embargo, el teniente puede ser más inteligente que el general. Pero la autoridad la tiene el general. ¿No es así? No es por fuerza, no es por inteligencia, sino es por autoridad dada por Dios. La idea de sumisión no tiene nada que ver con que alguien sea más inteligente, mejor, más talentoso. Tiene que ver con una orden designada por Dios. Así que sométanse, pero ¿cuándo y cómo? Siempre en el temor de Dios. En otras palabras, en reverencia a Jesús el Cristo. Esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor. Dice más adelante, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Y después habla de empleados y empleadores, ¿verdad? Maestros y esclavos. Que los esclavos deben de someterse a sus maestros. En otras palabras, trabajador, sométase a su jefe. ¿Pero cómo? En el Señor. Como a Cristo, en reverencia y en temor. Ahora vamos a hablar específicamente a las esposas. Por favor, no maten al mensajero. Yo solamente le voy a decir lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y no se preocupe que le vamos a hablar a los maridos también, a los esposos. Pero primero le habla a las esposas y específicamente le dice, para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, eso significa que las esposas se someten a sus maridos. Eso es lo que significa. Dice, guiados por el Espíritu significa que las esposas sean sometidas a sus maridos. Para las esposas eso significa someterse. Eso es reconocer que alguien tiene autoridad legítima sobre usted. Pero pastor, usted no conoce a mi esposo. Usted no convive con mi esposo. Usted no duerme con mi esposo. Usted no come con mi esposo. Usted no trabaja con mi esposo, ¿verdad? Primero él dice, sometéis unos a otros en general. Pero ahora específicamente le está hablando a usted, a las damas aquí, a las que están casadas. Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado a quién usted escoge como su esposo, ¿verdad? Igual como los esposos tienen que tener mucho cuidado a quién escoge como su esposa. Porque usted quiere que esa persona sea una persona que usted se le puede someter. Usted le puede dar el derecho a ser cabeza sobre usted. No a abusarla, sino a tomar la autoridad sobre usted. Así como Jesús tiene la autoridad sobre la iglesia, el hombre tiene autoridad sobre la mujer. Escojan con cuidado, señoritas. Y para las señoras que ya están casadas, oren por su marido. No te preocupes que hoy le vamos a instruir a tu marido cómo te debe tratar. Nos sometemos a Dios, reconocemos la autoridad de Dios, entonces actuamos en consecuencia. Y así tenemos que reconocer también la autoridad como la policía, ¿verdad? Usted no se somete a la policía cuando usted está manejando en el tráfico. Y después se toma las consecuencias si no se somete bajo la autoridad, ¿verdad?
Estamos hablando aquí una relación cristiana. Estamos hablando aquí a los hombres y las mujeres que tienen fe en Dios. Pero aún así, cuando uno se somete fuera de la fe, si uno tiene la fe y a lo mejor está casado con un esposo que no tiene la fe, que las acciones suyas sean un testimonio para que ese caballero venga a conocer al Señor. Nosotros nos sometemos tal como un empleador, ¿verdad? Nos sometemos a la autoridad del jefe. ¿Qué pasa si nosotros no nos sometemos al jefe? ¿Qué nos pasa en el trabajo? Tenemos un mal tiempo, no nos va bien la cosa, a veces hasta perdemos el trabajo. Así a veces pasa en los matrimonios. No nos sometemos a la autoridad de nuestros esposos y ¿qué pasa en la relación? Tenemos problemas. Usted dice, pero es fácil para usted decirlo, pastor. Llevo 36 años de casado, hace 2 semanas fue mi aniversario, 36 años. Nunca ha sido fácil. No le digo que sea fácil, pero es lo que nos ordena la palabra del Señor. Y hemos tenido esas conversaciones en mi casa. Yo siempre me gusta jugar con mi esposa y decirle, dice la palabra que te sometas. Y ella me dice, sí, en el Señor. Me recuerda en el Señor, ¿verdad? No es una dictadura, ¿verdad? Pero ya vendremos a hablarle a los esposos sobre eso. Dice, sométase cada uno a su marido. En esto le está diciendo a su marido. Fíjese que aquí no le está diciendo que las mujeres se deben de someter a cualquier hombre. La palabra no está diciendo sométase a cualquier autoridad de cualquier hombre en cualquier lugar. En realidad no le quita a uno como mujer la posición de poder ser un líder en su trabajo, ¿verdad? De ser un líder en su casa, ¿verdad? No le quita aún ser un líder en la iglesia. Pero cuando llega su marido, hay un nivel de rango. Y disculpe, pero a su marido se le ha dado el rango de general. Y a lo mejor usted es la coronel comandante de primer punto. Pero su esposo tiene una autoridad sobre usted, pero tiene una grande responsabilidad. Y ahí es donde vamos a ir ahorita. Pero ya estamos entendiendo la autoridad. ¿Por qué lo hacemos? Porque así lo dice la palabra de Dios. No es porque lo diga Miguel, ni lo diga un pastor, ni porque lo diga más nadie, sino porque la palabra de Dios lo dice. Hay excepciones. Hay excepciones. ¿Sabe cuál es la excepción? Si su marido le pega. Si su marido la maltrata, usted no tiene que aguantar el maltrato. Si su marido quiere que usted cometa un pecado, vamos a hacer trampa, no le vamos a pagar a tío Sam los impuestos. Vamos a decir una mentira. Vamos a dañar a alguien. Aún si su marido estaba enfermo de sus cabales, está mal de la cabeza, está bajo medicamento. En ese caso, usted no se puede someter a su esposo porque su esposo le va a decir cosas que son arbitrarias, cosas malas, cosas feas. Si su marido es un criminal y quiere que usted haga crimen con él, si su marido le es infiel, usted no se tiene que someter a su marido. Usted puede escoger perdonarlo, y yo creo que debe, si él se arrepiente o ella se arrepiente. Pero usted no tiene que someterse a la autoridad de nadie que no está en línea bíblicamente con la palabra de Dios. No estamos hablando de opiniones si él tiene una opinión diferente a la suya. Estamos hablando si él está cometiendo algo que es incorrecto bíblicamente, que la está abusando física, emocionalmente, le ha sido infiel, de arrepentimiento. Entonces usted no tiene que someterse a la autoridad de su esposo. No solamente usted se somete cuando está de acuerdo con él. Es difícil. Llega la noche y ustedes están en una pelea. Que sí, que debemos hacer esto, que no debemos hacer aquello, que sí. La mejor forma de hacerlo es que oren juntos. Si son los dos creyentes, únanse en oración. Pero al final debe de someterse. No lo estás haciendo solo por tu marido, sino lo estás haciendo principalmente para el Señor mismo. Es como el trabajo, ¿verdad? La palabra dice que uno debe trabajar como si estuviera trabajando hacia el Señor. Y cuando comas y bebas, todo lo que hagas que sea para
agradar al Señor. Cuando te estás sometiendo a tu marido es como si te estuvieras sometiendo al Señor. Él no es Dios. No es Dios, pero sí tiene una cierta autoridad. Lo estás haciendo porque sabes que Él te exhorta a hacerlo. ¿Quién te exhorta a hacerlo? El Señor. Porque es agradable a los ojos del Señor que tú lo obedezcas. Es parte de tu comportamiento cristiano. Es parte de tu discipulado. ¿Verdad? Es como el que viene a la iglesia, que nada más que viene el domingo, se presenta, aleluya, y el lunes ya está viviendo como si no hubiera más nada. No, es parte de tu discipulado, es obediencia. Es difícil, no es fácil. La sumisión de una esposa a su esposo es parte de su vida cristiana y obediencia. ¿Obediencia a quién? A la palabra de Dios. Es más, le digo, si usted no lo hace, usted no está viviendo la vida cristiana. Si usted no obedece la palabra de Dios, usted no está viviendo la vida cristiana. No tiene nada que ver, otra vez, con su capacidad, su inteligencia, sino tiene que ver con honrar al Señor y respetar el rango que tiene su esposo. Tiene que ver con Jesús, tiene la razón. No es que mi marido tenga la razón o no. Jesús tiene la razón y la razón es: sométete a tu esposo, a tu propio esposo, no a cualquier hombre. ¿Estamos claros? No estamos hablando que usted se someta a todo hombre que venga y le diga, señora, usted tiene que hacer esto. No. Y es más, si su esposo le habla así, en vez de decirle, mi amor, necesito que, quisiera que, a ese esposo hay que instruirlo. Tráigamelo a mí que yo le enseño. Razones para la sumisión de una esposa cristiana. Porque el marido es la cabeza de su esposa. Versículo 23. Como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Fíjese que dice la palabra en todo. En todo. La primera razón de la sumisión de una esposa cristiana se encuentra en Efesios 5:22. Como al Señor. La primera razón es porque el Señor se lo pide. No se lo pide Miguel, se lo pide la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza. La segunda razón es porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es sobre la iglesia. Entonces la primera razón, porque lo dice la palabra. Y la segunda, no, también lo dice la palabra, pero es porque tiene una responsabilidad de cabeza. Es una responsabilidad que le ha dado el Señor de liderazgo y autoridad en su casa. El hombre fue creado que la mujer. Fue creado primero que la mujer. Y la mujer fue hecha del hombre. No quiere decir que usted no es igual en posición ante el Señor, ¿verdad? El general, el coronel, el teniente, todos son humanos, son hombres, hechos de carne y hueso, y todos tienen valor, ¿verdad? Un general no tiene más valor que un coronel o un privado, o un soldado. Pero tiene diferentes roles, diferentes autoridades. El hombre también fue hecho por el Señor, parte de la creación. Entonces el hombre y la mujer, los dos fueron creados, con diferentes roles entre el marido y la mujer, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer. Pero fueron creados los dos en la imagen de Dios. Es lo que quiero que entiendan, caballeros, que porque usted tenga cierta autoridad en su casa, no lo hace a usted más valioso que su esposa. Es más, cuando empecemos a hablarle a los maridos, a los esposos aquí, se van a dar de cuenta de que usted tiene más grande responsabilidad. Un trabajo un poquito más difícil, porque con ese respeto que ella le va a dar a usted, usted la tiene que amar aún más que lo que ella lo respeta a usted. Es que aún si ella no le respeta a usted, usted tiene que responderle de inicio con amor. Cuando una mujer se casa, renuncia a su nombre y toma el nombre de su marido. Por lo menos en este país es así, ¿verdad? O le agrega a su nombre el nombre del marido.
Eso es bíblico y también costumbre en muchas partes del mundo. Mi esposa se llama Laura Ann Estevil. Ella pudiera haber mantenido su nombre, Laura Ann Alix, pero le hubiera agregado el Estevil, ¿verdad? Hoy en día el mundo dice, no hace falta tomar el nombre de tu marido. Eso es cosa de viejo. No, ahora tú te identificas con la familia de tu esposo. Deja a tu madre y tu padre y te unes con tu esposo. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. 1 Timoteo 4:10 habla de Jesús como el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Dice el 28, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. ¿Cuál es entonces la doctrina? La esposa es la que guardada, preservada, custodiada, protegida, provista por el marido. Esa es la relación como Cristo nutre y aprecia a la iglesia. Así el esposo nutre y aprecia a la esposa. Tal como Cristo nutre a la iglesia, el hombre tiene la responsabilidad de nutrir y guardar y cuidar a su esposa. Una de las más grandes necesidades que tiene una mujer es sentirse segura, que su marido es fiel a ella, que su marido solamente tiene ojos para ella, que su marido la guarda, la cuida, la nutre y suple sus necesidades, no solamente físicas, pero emocionalmente. Podemos resumirlo así. La esencia es que la iniciativa y el liderazgo son en última instancia del marido, pero la acción siempre debe ser coordinada. Ese es el significado de esta imagen. Acción coordinada, pero liderazgo en la cabeza. No hay ningún sentido de inferioridad sugerido por eso. La esposa no es inferior a su marido, ella es diferente. Son diferentes roles. Por lo tanto, es parte de su obediencia a Jesús como al Señor. Es apropiado para el orden de la creación. El marido es la cabeza de la esposa. Es apropiado debido al modelo de la relación entre Jesús y la iglesia, como también Cristo es la cabeza de la iglesia. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así debe la mujer estar sujeta a su marido. Fíjense, este principio se ve en la palabra de Dios en todas partes. Jesús se sometió a sus padres en Lucas 2:51. Los demonios se sometieron a los discípulos en Lucas 10:17. Los ciudadanos deben someterse a la autoridad del gobierno, Romanos 13:1. El universo se someterá a Jesús, 1 Corintios 15:27. Los seres espirituales invisibles se someten a Jesús, 1 Pedro 3:22. Los cristianos deben someterse a los líderes de la iglesia, 1 Corintios 16:15-16. Las esposas deben de someterse a los esposos, se encuentra en Colosenses, en Tito, en Pedro y aquí en Efesios, en este capítulo que estamos hablando. La iglesia debe someterse a Jesús, Efesios 5:24. Los siervos deben de someterse a los amos, Tito 2:9. Los cristianos deben de someterse a Dios, Hebreos 12 y Santiago 4. Notamos que ninguna de estas relaciones se invierte. Nunca dice, Jesús, sométete a la iglesia. Jesús se sometió al Padre por la iglesia. ¿Verdad? Nunca dice al revés. En otras palabras, siempre tiene un orden, ¿verdad? Siempre, no se revierte. El universo se somete a Jesús, Jesús no se somete al universo. Jesús no se somete a los espíritus. Jesús no se somete a Satanás. Jesús no se somete a nosotros. Nosotros nos sometemos a Él. Nunca dice, esposo, en lo que es la cabeza, sométase a su esposa. Pero sí le da una gran responsabilidad en que le dice que la ame como así Jesús amó a la iglesia.
tanto el esposo como la esposa están llamados a morir a sí mismos. Es una forma de sumisión. Tanto el esposo como la esposa están llamados al sacrificio, ¿verdad? Tanto el esposo y la esposa están llamados a ver su matrimonio como un modelo de la relación de Jesús con la iglesia. Y tanto el esposo como la esposa están llamados a honrar el orden de la creación. Cuando el esposo pide o espera que la esposa peque, ella está libre de su obligación de someterse. ¿Se acuerdan las exenciones que estábamos hablando? Cuando el marido está médicamente incapacitado o demente, ella está libre de su obligación de someterse. No está libre de su obligación de cuidarlo, pero de someterse sí. Cuando el marido es físicamente abusivo y pone en peligro la seguridad de la esposa a los hijos, la esposa está libre de su obligación de someterse. ¿Están entendiendo esto? Cuando el marido rompe el vínculo matrimonial por adulterio, obviamente la esposa no tiene que someterse en el adulterio. Ella puede escoger perdonarlo si él de verdaderamente se arrepiente. Pero ella está libre. Pues la gente dice, bueno, no debe haber divorcio bajo ningún caso. No, señores. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia permite que la mujer se divorcie. Exclusivamente en ciertos casos. Ahora vamos a los esposos. Ya bastante con las mujeres. Ya han sufrido bastante. Sé que están todas doloridas, están agobiadas. Este pastor me ha dicho que yo me tengo que someter a mi marido. No lo dije yo, lo dice la palabra de Dios. Pero fíjense, esposo, en el versículo 25 empieza, para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. ¿Ya ve la responsabilidad que tiene usted, caballero? Dar su vida por su esposa. Wow, quisiera yo que hubieran otros esposos aquí que están de viaje hoy. A fin, versículo 26, de hacerla santa y limpia, lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Cuando usted ama a su esposa, usted está mostrando que usted se ama a sí mismo. Usted no se da golpe a sí mismo. Usted no se maltrata a sí mismo, ni físicamente ni emocionalmente, si es una persona sana de la cabeza. ¿Verdad? Usted se cuida, se peina, se lava los dientes, se pone desodorante, perfume, se viste bonito. Bueno, la mujer lo viste a usted bonito. Usted se cree que usted se viste bonito, pero usted no se viste bonito. Pero usted se cuida. Cuando usted ama a su esposa, está mostrando que usted se está cuidando a sí mismo y se ama a sí mismo. El mandamiento a los esposos cristianos es, ama a tu esposa. Simple, cortico, ama a tu esposa. ¿Cómo? Como Jesús amó a la iglesia. Nunca excusa a los maridos que actúan como tiranos sobre sus esposas. Según 2 Timoteo 1:7, Dios nos ha dado el espíritu de poder, pero también de amor. El poder en su vida cristiana debe ser ejercido siempre en el amor, no como tirano, ¿verdad? No es el poder de un dictador o un pequeño tirano. No es la idea de un hombre que se arroga ciertos derechos. Pues soy hombre, tengo el derecho de demandar. No es pisotea los sentimientos de tu esposa. No se sienta como un dictador en su casa, que se sienta en el sofá. Fulana, tengo hambre. Fulana, tengo sed. Fulana, ¿cuándo vas a buscar a los niños son malcriados y darle penitencia? Fulana, baja la voz que estoy viendo el fútbol. Fulana, no. Es de levantarse de la silla y decirle, fulana, mi amorcito, ¿quieres algo de comer? Mi amor, ¿cómo te sientes? Los niños, ¿necesitas que te ayude con los niños? Ya que me cocinaste, te ayudo con los platos.
Es amor. Preocuparse de su esposa es cariño. Ningún marido tiene el derecho a decir que él es la cabeza de la esposa a menos que ame a su esposa. Fíjese, le acabo de quitar la tarjeta esa que tenía en el bolsillo que decía, se tiene que someter ella a mí. Pero no amo a mi esposa. Perdiste el rango. Te fuiste de general a soldado. Si no amas a tu esposa, no puedes declarar que eres cabeza. Es una posición de humildad y de amor. Es un liderazgo de amor. Fíjense, la palabra que usa aquí, amor, es la palabra agape. Como estábamos hablando, hay diferentes tipos de amor, ¿verdad? Aquí se usa la palabra griega agape. Hay 4 palabras que se usan en la Biblia griega que significan diferentes tipos de amor. Vamos a empezar por eros. ¿Han oído la palabra eroticismo o erótica? Eros es un amor físico. Eso que dice, wow, qué linda se ve. Mi amorcito, un besito, un cariño. ¿Verdad? Se refiere a un amor erótico impulsado por el deseo. Esa no es la palabra que se usa aquí. Hay storge, que es la segunda palabra que se usa para el amor, y es el amor familiar. Es el amor que tiene una madre para sus hijos, para sus hermanos, aún más allá para la familia extendida, los primos, ¿verdad? Cuando vienen los primos para la fiesta, ese amor de familia, ese amor que aún compartimos aquí con muchos, con varios, cuando nos llegamos a conocer más íntimamente, ¿verdad? Es impulsado primordialmente por la sangre. Un hermano, un primo, un familiar que dice, ese es mi sangre. Después se usa, esa tampoco es la palabra que se usa aquí, se usa la palabra filía o fileo. Ese es el amor fraternal de los amigos, ¿verdad? Cuando compartimos una cena juntos, una Nochebuena, invitamos a todos los amigos. Cuando estamos en coinonía, los hermanos, aquí lo que hacemos el primer domingo del mes, aquí en Christ in Us, ¿verdad? Que nos sentamos a la mesa y compartimos un pan, ¿verdad? Una comida, un cariño. Ese está relacionado con intereses comunes o afecto. Pero aquí la palabra que usa es agape, que es la 4ª palabra del amor y es la más poderosa. No es ero, no es storge, no es fileo. Este amor es más, no es instintivo. No es un amor que es por sentimientos o por la sangre o porque estamos en comunión, sino es un amor más de decisión del corazón espontáneo. En otras palabras, tiene que ver con la mente. Es un amor que tú decides que vas a imponer. Yo decido amarte. Yo decido hacer un compromiso contigo por vida. No porque eres mi sangre, no porque eres mi amiga, aún no porque vives en mi comunidad. Todos esos amores pueden haber sido parte de la razón que usted se enamoró de su cónyuge. Pero el amor que tiene que destacar es el agape. Es el amor que nos muestra Jesús cuando Él decide, voy a morir en la cruz por mi gente, por ti y por mí. Eso fue una decisión de ser obediente al Padre, de ser obediente al plan y de decir, yo decido dar mi vida por ustedes. Ese es el amor que tú tienes que tener para tu esposa. No solamente erótico, no solamente fileo, familiar, no solamente de comunidad, pero un amor aún más profundo. Agape tiene que ver con las decisiones. Es un amor que ama sin cambiar. No es un amor que va y viene. No es en el momento, ¿verdad? No es en el momento. Es un amor que se entrega a sí mismo y que da sin exigir ni esperar el reembolso. Es un amor tan grande que puede ser dado a los que no son amados o poco atractivos. Es el amor el que ama incluso cuando es rechazado. El amor agape da y ama porque quiere, no exige ni espera el reembolso del amor dado. Da porque ama,
no ama para recibir. Esposos, decidan continuamente a practicar la abnegación por el bien de sus esposas. El ejemplo del amor de un esposo cristiano, tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Pero pastor, ¿cómo puedo amar a mi esposa? Usted no conoce a mi esposa. La misma pregunta que hace la mujer, ¿verdad? ¿Cómo puedo amar a mi marido? Usted no tiene la esposa que tengo yo. Mire, todos somos imperfectos. Somos hechos de carne y hueso. Pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios en sí, cuando usted pone su fe en Cristo, usted puede tener ese tipo de amor. Aunque perdura, aun cuando la persona fallece. Sé que aquí tenemos viudas. Pero sé que esas viudas aún aman a su esposo. ¿Sabe por qué? Porque han disfrutado de un amor así. Un amor agape. Sus maridos la amaron a ellas. Y aun cuando ellos se fueron, no dejaron de amarlo. Pueden que hayan viudos también que han perdido a sus esposas, pero aún hoy aman a su esposa. Ese es el tipo de amor que Dios quiere para usted, para mí, uno con los otros. Si usted no está casado y está considerando casarse, mídase bien a quién va a escoger. Tiene que ser un hombre que usted pueda respetar. Y para el hombre, una mujer que usted pueda amar. No mire solamente al paquetico de afuera, al wrapping, ¿no verdad? Del regalito. Abra la cajita, haga un poquito de trampa, mira dentro de la cajita. Y no estamos hablando de relaciones sexuales aquí. Abra la cajita, mire el corazón de ese hombre, mire el corazón de esa mujer. Y aún en medio de todo esto, usted puede reconciliarse con su esposo o su esposa. No fuera el primero que falla y se corrige, pero tiene que arrepentirse. Mujer, arrepiéntase. Caballero, arrepiéntase. Venga ante su cónyuge y dígale: yo quiero arreglar este problema. Yo quiero amarte como el Señor me pide. Yo quiero someterme como el Señor me pide. La jefatura mundana dice: yo soy tu cabeza, así que me quitas tus órdenes y debes hacer lo que quieras. La jefatura piadosa dice: yo soy tu cabeza, así que debo cuidarte y servirte. La sumisión mundana dice: debes someterte a mí, así que aquí están las cosas que quiero que hagas por mí. Aquí está el listado. La sumisión piadosa dice: debes someterte a mí, así que soy responsable ante Dios por ti. Debo cuidarte y servirte. Amor expresado a través del sacrificio. El deber de un esposo cristiano, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. ¿Verdad? Señores, amen a vuestras mujeres. Así como Cristo también amó a la iglesia. Así que los maridos deben amar a sus propias esposas, así como el Señor hace con la iglesia. Porque tú eres uno con ella, así como Jesús es uno con la iglesia. Dice que usted deja a su padre y su madre para unirse. Ya usted no es independiente. En toda situación, en toda circunstancia, en toda decisión, tiene que contar con su esposa. La decisión puede que sea suya, pero no se debe hacer a solas. Así que deben los hombres amar a su esposa porque son sus propios cuerpos. Ya su esposa no es un cuerpo aparte. Lo que usted le hace a su esposa, piense, yo lo haría a mí mismo. Yo me maltrataría
físicamente, emocionalmente, espiritualmente, como yo maltrato a mi esposa. No puedes desprenderte de tu propio cuerpo, así no te puedes desprender de tu esposa. El esposo debe entender que él es y su esposa no son dos, sino una sola persona. Hueso de mi hueso, carne de mi carne. No descuide a tu esposa. La unidad entre Jesús y la iglesia y su relación con el matrimonio. Dice, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús quiere más que una relación externa contigo o superficial. Jesús quiere que seamos uno en Él y con Él. Un sentido en que estamos incompletos sin Jesús, que estás vacío sin el Señor. La plenitud de aquel que llena todo en todos. Mire lo que dice Spurgeon, famoso teólogo, dice, muestra la conexión común de unidad y unidad en las dos relaciones. Unidad marcada porque esa es la esencia del vínculo matrimonial. Somos uno con Cristo que se hizo uno con su pueblo. Por último, en sumario, ¿qué es lo que dice todo esto? Dos palabras: amor y respeto. Amor, los dos deben de tener amor uno por los otros, pero al hombre se le da la responsabilidad de amar a su esposa. Y respeto. Prioridad, la mujer respetar al hombre, pero el hombre tiene que también respetar a la mujer. Amor y respeto. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. La unidad es el principio central en el matrimonio. Se le da la posición de dignidad, de liderazgo al caballero. Pero él tiene que amar a su esposa. Filipenses 2:1-5. Vamos a brincar al 3. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocupen interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y 1 Corintios 13:4-7 dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. ¿Están oyendo eso, caballeros? No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Están oyendo eso, damas? No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. ¿Están oyendo eso, parejas? El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Fíjese, en Jesús podemos decir a nuestro cónyuge, he elegido libremente estar siempre contigo y libremente te doy mi vida y todo lo que soy. Repito, en Jesús podemos decir a nuestro cónyuge, he elegido libremente estar siempre contigo y libremente te doy mi vida y todo lo que soy. ¿Usted sabe por qué yo me pongo este anillo? Que no me lo puedo quitar porque nunca me lo quito. Porque representa el compromiso que yo tengo con mi esposa. Este anillo tiene 36 años, lo que digo de matrimonio, es el original. En un tiempo no me lo podía poner porque era muy gordo, pero ya me sirve, pero nunca más quitármelo. Representa una unión que no tiene fin, es circular. ¿Ya? Está hecho de un metal precioso. El metal precioso es oro. ¿Sabe que el oro? ¿Cuándo usted ha visto que el oro ha perdido valor? Al revés. Cada año que pasa. Es más, creo que ahora está en $1,800 el gramo, la onza. La onza, $1,800. Siempre se ha usado como uno de los metales más preciosos. Así es su matrimonio. Es precioso ante los ojos del Señor. Circular. No termina. ¿Ya?
El único día que yo quiero que me quiten este anillo de mi dedo, para que no lo echen en la cajita, porque mi cuerpo se va a hacer polvo, el día que yo muera. Y quisiera que alguien en mi familia, mis hijos, mis nietos, reconocieran que algún día pudieran decir: mi papá y mi mamá hasta la muerte. Y que tengan ese mismo compromiso hacia su esposa o su esposo. Eso es lo que yo deseo para ustedes. Para los que están divorciados, separados, deseo que pueda haber reconciliación. Y si no puede haber reconciliación, que el Señor le dé paz para continuar adelante. Para aquellos que han perdido a sus cónyuges, le pido paz. Para el tiempo que usted, cuando le toque a usted, el tiempo de morir, que usted vaya a la gloria y pueda disfrutar de lo que su esposo está disfrutando en la gloria. Y para aquellos que todavía no tienen esposo o esposa, yo le pido al Señor que le dé la persona adecuada, la persona que usted pueda someterse, respetar y amar. Y si usted no conoce al Señor aquí hoy, quiero darle una oportunidad para que usted pueda tener una relación con Él. Porque, como le dije, el matrimonio es una reflexión de lo que es una relación con el Señor. Un compromiso. Y Jesús hoy te ofrece la salvación. Porque Él tomó la decisión de agape, de amarte hasta el punto de tomar la decisión de ir a la cruz del Calvario y dar su vida por ti. Si estás aquí hoy y no has tomado esa decisión, yo te invito. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor, heme aquí. Soy un pecador, soy imperfecto y sé que sin ti no puedo tener vida eterna. Hoy te entrego mi vida y, Señor, te pido que entres a mi corazón, que sanes mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.